Antes de empezar, porque realmente la intención de la entrevista es la siguiente. Yo acabo de hacer más de $1,200 con un video que se titula La Mafia de Cienfuegos, que lo coloqué en YouTube. Un video que yo no pensé que iba a tener ningún tipo de, quizás 800 vistas o algo así. Sin embargo, el video está casi alcanzando el 1,000,000 de visualizaciones en YouTube. Y yo me dije, caramba, en lugar de quedarme con ese dinero, lo voy a dedicar a la causa de Cuba. Y qué mejor para empezar que dedicárselo a los familiares de los presos políticos que tanto están sufriendo y que tanta necesidad tienen, al menos de hacerse de recursos monetarios o recursos financieros para ayudarlos. Aquí están los $1,000 del video de la mafia en Cienfuegos. Y ese dinero lo estoy dedicando a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos. Y la razón por la que te estoy invitando es porque sé que tú manejas o organizas una plataforma o una especie de proyecto que se dedica a ayudar a los familiares de los presos políticos. Antes, para empezar, cuéntanos a las personas que no te conocen, que seguramente todo el mundo te conoce porque la historia de ustedes es muy famosa. ¿Quién es, cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco. Ya, mi nombre es Jonathan López. Yo soy obviamente cubano. Soy de Villa Clara. Y a mí, como bien tú decías, nosotros nos convertimos por necesidad en activistas políticos, sin quererlo, sin planificarlo. Nos convertimos en activistas políticos por los derechos humanos en nuestro país, a partir de las históricas manifestaciones del 11 de julio del 2021, donde el hermano de mi esposa, de Roxana, fue puesto preso junto a más los miles y miles que fueron presos ese día. Y aún hoy sigue preso. Tristemente, como mismo siguen presos más de 1,000 presos que hay por esa misma causa, ¿no? Y bueno, a partir de allí empezamos una lucha, prácticamente fue una batalla contra la seguridad del Estado, pues nosotros estimamos y creíamos que lo justo era hablar, era denunciar lo que estaban haciendo, denunciar las torturas que le estaban haciendo a Andy en aquel momento y que aún hoy todavía muchas de ellas continúan. Y decidimos hablar, decidimos no callarnos y bueno, esto nos trajo unas consecuencias bastante fuertes. Lo primero fue que empezaron a tratar de aislarnos, nos amenazaron. Lo primero, nosotros prácticamente no hicimos nada. Yo siempre les decía a ellos que ellos nos habían convertido en activistas, en opositores, todo eso, en contrarrevolucionarios, todo eso nombres que les dan ellos a la gente que se oponen y que simplemente dicen la verdad, fueron ellos simplemente porque con sus mismas acciones nos fueron llevando a eso. Nosotros lo primero que hicimos fue cuando Andy estuvo preso, le enviamos una carta a Andy y en esa carta tanto yo como Rosana, pusimos que nosotros estábamos de acuerdo con las manifestaciones del 11J, estábamos de acuerdo con lo que estaba pidiendo Andy y los demás presos políticos. Y esta carta ellos obviamente la abrieron, la leyeron y desde ese entonces ellos empezaron a vigilarnos, empezaron a acosarnos. Tuvimos una detención que fue una detención totalmente, bueno, a Roxana le bajaron la blusa en el medio de una calle, fuimos allí, a mí me torcieron el brazo, dos muchachos sin hacer nada, sin, como se dice en buen cubano, sin comerla ni beberla, porque realmente nosotros en nuestra inocencia creímos que esto de la carta era algo que ellos no ni iban a tomar en cuenta, sí, no era algo, no era la gran cosa ni nada, era algo privado, no era algo público. Y bueno, allí yo ni sabía, cuando nos detuvieron, yo realmente ni sabía el qué querían. Ya ustedes Y entonces, reaccionaron como puede reaccionar cualquier familiar cuando le agarran un hermano, un primo, un cuñado preso y ustedes simplemente reaccionaron para defender una causa que evidentemente exacto, era justa. exacto. Y allí ya nos detuvieron. Esto es la misma historia nunca acabar. Todos los activistas saben las amenazas, te vamos a meter 10 años preso, no vas a ver más a tu familia, no, ¿En qué punto, miles de...
¿En qué punto fue que ustedes como familia, ¿no? Que ya estaban ya reaccionando ya a la defensa de Andy y que estaban viendo signos, ¿no? Señales ya de la intimidación y de la coacción de la seguridad del Estado? ¿En qué momento ya ustedes comenzaron a sentir miedo, temor? ¿En qué momento fue? Nosotros, Yamil, sentimos miedos, para serte sincero, desde la primera vez que a nosotros nos detuvieron, porque realmente dos muchachos en ese momento teníamos 20 años y yo nunca he tenido problemas bueno, ahora sí tuve problemas con la policía, pero nunca había tenido problemas con la Era un policía ni muchacho con bueno. nada. Un muchacho normal, con mis estudios, tenía mi barbería, nunca había tenido un problema de ningún tipo, absolutamente ni de ningún tipo, ni una multa ni nada. Y de la noche a la mañana tú te encuentras en un auto de patrulla con personas vestidas de civil que te están torciendo el brazo, que te están amenazando y tú ni sabes ni por qué. Porque todavía si tú supieras por qué, yo no sabía por qué. Y allí yo sí sentí mucho miedo, Rosana igual. Por suerte habíamos hablado con el Coco Fariña y el Coco nos había dicho más o menos qué ellos querían hacer, porque él dijo, seguramente ellos lo que quieren es intimidarnos para que ustedes ese pequeño destello de rebeldía que pusieron en esa carta, eso no se convierta en algo más. Pero lo que hicieron fue totalmente lo contrario, porque bueno, allí mi papá, esto le molestó obviamente muchísimo, le indignó muchísimo, estuvo allí en la unidad donde nos aprisionaron la primera vez. Y bueno, después de esa serie de mentiras, nosotros salimos y nos sentamos todos en familia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones, o callarnos o denunciar todo esto que pasó, que es bien grave, y la decisión que tomamos fue denunciarlo por, por nuestra, por como yo he sido criado, por como también Rosana ha sido criado, que es en base a la verdad, en base a la justicia, y bueno, decidimos hablar, lo denunciamos todo, y a partir de aquí fue donde vino, eh, fue más aún, todo fue incrementándose. Después fueron detenciones, después fueron multas, después nos quitaron los teléfonos. Todo esto sucedió en el lapso de un año. Nos llegaron a multar cuando iban a hacerle un juicio a Andy para no dejarnos salir de la casa. Empezaron a enviar funcionarios, que si la corriente, que si los papeles de tu negocio, que si esto no puede estar aquí, para demorarnos para que nos fuéramos a ver al juicio de Andy, porque ellos pensaban que nos íbamos a manifestar o que íbamos a hacer algo allí, y entonces ese día nos detuvieron, nos multaron con 10.500 pesos, que ahora mismo no son tantos dólares, pero en ese momento era muchísimo En dinero. esos momentos sí, claro. Sí, Y nos todo quitaron esto, nuestros para teléfonos que la gente entienda, todo esto ocurrió en Santa Clara, en, en en, Santa en Clara. Villa Clara, provincia de Villa Clara, centro de Cuba. Sí. Y bueno, Yamil, nosotros todo el tiempo le decíamos, mira, nosotros vamos a seguir así, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir haciendo esto. Si ustedes nos quieren meter presos, métanos presos. Nosotros vamos a exigir lo que es justo, que es la liberación de Andy y la liberación de todos los presos políticos. Y así fue, esto fue incrementándose en este lapso de un año, hasta que, bueno, llegó también, ahora te voy a hablar un poco del proyecto. En este tiempo empezó la crisis de alimentos es decir, a ser más fuerte en Cuba, y realmente se estaba pasando muchísima hambre, menos de la que se pasa ahora, porque ahora se está pasando más, pero bueno, en ese momento ya la situación estaba bien difícil. Y entonces, en una visita que tuvimos yo y Rosana con Andy, Andy nos comenta, eh, después del 15 de noviembre, también es que estoy pasando de un lado para otro, No, pero bueno, tranquilo, después del 15, tranquilo, te sí, estamos siguiendo. del 15 de noviembre, en el 15 de noviembre, como mucha gente sabe, había planificado unas manifestaciones en Cuba y que al final manifestaciones que no se dieron, todo el mundo sabe, militarizaron el país, pero nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo para hacerse ver, hay que hacer algo, están los medios internacionales con los ojos puestos sobre Cuba, hay que hacer algo para hacernos visible, para hacer visible Andy, para hacer visible el caso de los presos políticos. Y lo que decidimos fue para tampoco exponernos tanto, porque como te digo, el país estaba militarizado, pusimos un cartel en la fachada de la casa
Y nada, simplemente pusimos el cartel, no hicimos más nada. Y ahí empezaron a llegar gente y gente y gente, y aquello se convirtió en un acto de repudio. ¿Personas que eran vecinos de ustedes, que ustedes conocían, o gente que era de otra? No, ahí llevaron gente de la universidad, llevaron gente de Texas, incluso con los mismos pullovers de Texas. Yo en los videos que yo filmé, se veían con los mismos pullovers de Texas, gente de la UJC, todas esas personas llevaron incluso unos equipos de audio, porque cuando nosotros les empezamos a gritar y no tuvimos miedo, no nos quedamos adentro. Mucha gente se quedan adentro y no, como nosotros éramos varias personas, empezamos a gritarles, empezamos a decirle patria y vida, empezamos y ellos se callaron porque el que no tiene convicción, el que no sabe ni lo que está hablando, porque esa gente ni sabían lo que estaban hablando. Incluso a Rosana, recuerdo que le dijeron de que a ella le habían regalado una carrera de medicina y Rosana lo que estudió fue economía y ni en la universidad. Dios mío. Así que, Empezaron a vaya, improvisar un guión que no le salió bien. sí, sí. Entonces, nada, ahí hicieron un acto de repudio que fue algo bochornoso para ellos mismos, porque esto salió por muchas cadenas de prensa. Incluso la CNN nos hizo una entrevista y ellos quedaron muy mal parados con esto, muy mal parados con esto. Después de esto, ellos se medían un poco más al hacernos, ya no nos detenían tanto, ya nos tenían un poco más de tacto porque ya éramos un poco más conocidos. Y como bien te digo, por culpa de ellos mismos. No hay otra de eso porque nosotros realmente hicimos bien poco ese día, simplemente pararnos allí y gritar lo que pensábamos. Más nada, aunque eso en Cuba es un acto de rebeldía grandísimo. Pero bueno, Subversivo. sí, sí. Y entonces, nada, después de este 15 de noviembre, muchas personas se pusieron en contacto con nosotros y nos empezaron a decir, no, yo los quiero apoyar, yo los quiero ayudar, yo te puedo recargar el teléfono para que ustedes estén siempre conectados, para que tengan varias líneas, porque nos cortaban también el internet de las líneas, nos bloqueaban el internet de las líneas. Yo les puedo recargar el teléfono, yo les quiero ayudar con dinero para el saco de Andy. El saco quiere decir la comida que se le lleva a un preso mensualmente, para las personas que no lo saben. Y entonces, nada, estábamos recibiendo todas estas ofertas, nosotros las estábamos rechazando, le estábamos diciendo que nosotros no necesitábamos, nosotros estábamos trabajando. Y bueno, cuando le comentamos esto a Andy, Andy nos dice, bueno, qué lástima, porque acá hay tanta gente que sí necesitaría ese dinero, porque yo realmente no lo necesito, pero acá hay bastante gente que sí lo necesita. El saco que ustedes me traen a mí, yo lo comparto con los otros presos. Yo no me como todo el saco mío. Y entonces él me dice, sería bueno que pudiéramos recoger todo ese dinero y ayudar a los presos políticos. Entonces Es decir, que la de iniciativa, ahí prácticamente surge la iniciativa. sí, sí, la iniciativa prácticamente surgió de la idea de Andy, con esta idea de que, es decir, de que la gente pasaba hambre y bueno, lógico, si teníamos una fuente que les podía dar comida a estas personas que estaban en esas condiciones, era lógico para nosotros, para nuestro pensar. Es que no todos los presos, a ver, tienen las mismas posibilidades. Ahí hay personas que no tienen Claro, padres, hay personas que a lo mejor tienen una sola madre, ama de claro. casa, y no todo el mundo tiene las mismas condiciones económicas que en este caso tenían ustedes, además del apoyo de las personas desde Sí. afuera. No, y muchísima gente, Yamil, que aún hoy quedan allí, eran el sustento de la familia. Eran un padre la familia se componía de padre, madre y dos niños. Y esa madre, como generalmente pasa en Cuba, es ama de casa. Y entonces el padre, que es el sustento de la familia, se quedan sin ese dinero y además es un gasto, porque un saco en Cuba ahora mismo un saco en Cuba está costando entre 20.000 y 30.000 pesos. Bueno, el que tenga Cuesta un un saco en huevo, Cuba. ahora mismo, el que tenga un huevo en Cuba es rico, es maceta. Sí, sí. Ahora imagina, es decir, le quitas a una familia no solamente el sustento, sino que le sumas un gasto de 20.000 o 30.000 pesos además. Imagina cómo queda esa familia, qué hacen, cómo comen esos niños. Y entonces, por todas estas razones, decidimos abrir el proyecto Ayuda a los Valientes del 11J, Así mismo se que a, titula principio, Ayuda a los valientes a del los valientes del 11J. 11J. Sí, por el 11 de julio, por los manifestantes del 11 de julio. Entonces, este dinero, al principio lo que hacíamos era que lo recibía una persona en Estados Unidos, un particular, abrimos una cuenta PayPal y la gente donaba a la cuenta PayPal. Y de esa cuenta PayPal, a través de estas personas que tú le pasas, por ejemplo, el dinero en Estados Unidos en dólares y ellos tienen un dinero en Cuba y te lo dan en pesos cubanos. Es decir, que eso también es importante decirlo. La iniciativa de nosotros, desde el principio y aún hoy, no le ingresa dinero al régimen, no le ingresa dinero en las cuentas de MLC al régimen, Oh, eso es muy ni le ingresa, interesante.
ni le ingresa un dinero en dólares de más, porque simplemente tú lo que haces es, por ejemplo, estos $1,200 que tú tienes ahora, tú los coges, lo pones en tu cuenta o quizás se lo das a alguien en Estados Unidos. Esta persona tiene dinero cubano en Cuba que ya estaba circulando en Cuba. Es decir, no va a entrar ningún dinero a Cuba. Es dinero que estaba circulando dentro de Cuba. Lo tiene en su cuenta y simplemente lo que hace es que si tú le das $100, por ejemplo, para hacer fácil el ejemplo, tú le das $100, ahora mismo el dólar está sobre los 330 pesos. Es decir, $3, $100 serían 3.300 pesos. Estos 3.300 pesos él lo pone en una cuenta en Cuba de dinero cubano, no de MLC. Dinero cubano que, como ya te digo, estaba circulando en Cuba. Es decir, el régimen no recibe un peso porque los dólares se quedan en Me Estados siento Unidos. más aliviado ahora porque enviar $1,000 para que estén comprando tonfa para dar golpes un poco, vaya. Que Claro, ese es siempre, a ver, realmente el dilema del exilio con el asunto de estar enviando dinero a Cuba siempre ha sido ese, ¿no? Que el dinero al final se convierte en oxígeno para el claro, régimen entendible. y no llega a nada. Porque si te pones a pensar, todas las remesas que se envían hacia Cuba es prácticamente un corralito usando a la familia de rehén, que al final lo que le están dando es dinero cubano y el gobierno se está quedando con los dólares. Pero esta idea Sí, está exacto, fabulosa. exactamente, sí. Y esto, ya te digo, es bastante conocido. Esto se hace, es bastante conocido. Hay muchas personas que se dedican a esto. Y nada, así es como lo estábamos haciendo. Luego de esto, empezaron ellos mismos, como se dieron cuenta, como la cuenta PayPal estaba pública, empezaron a poner mensajes, ¿sabes? Como por el bloqueo, Cuba no puede recibir, es decir, las empresas norteamericanas no pueden como que recibir dinero que vaya hacia Cuba y demás. Empezaron a poner frases como eh, Cuba, terrorismo, por ejemplo, donaban $1 y ponían terrorismo, Cuba, para que PayPal bloqueara la cuenta. Y esto nos ocurrió como 3 veces. 3 veces PayPal Y se las nos bloqueó bloquearon. la cuenta, la bloquearon. Por suerte pudimos, la mayoría de las veces sí pudimos sacar el dinero, se perdió muy poco dinero, pero la mayoría de las veces sí pudimos sacar el dinero, pero nos bloqueaban las cuentas. Y entonces dijimos, bueno, esto no lo podemos seguir haciendo así, porque realmente va a llegar el punto donde vamos a perder dinero que está allí, que hace falta. Y entonces lo que decidimos fue ahí donde entra una persona que se llama Samuel Rodríguez, muy conocida también en el exilio. Él creó la ONG, Fondo para las Víctimas del Comunismo, que es una ONG registrada en Estados Unidos, es decir, el que done a esta ONG, ¿sabes? Es una ONG, le quitan los impuestos, esto es libre de impuestos, eh, totalmente registrada, totalmente legal. Y entonces esta ONG sí no hay manera de que le bloqueen la cuenta, porque esta ONG tú sí puedes donarle normal, perfectamente, con cualquiera, con lo mismo con PayPal, con una tarjeta de crédito o débito, con cualquiera de las vías tradicionales del comercio en línea. Entonces, nada, empezamos a recibir el dinero de allí. Al principio nos fue bastante bien. Empezamos a recibir más dinero, pues ya era más fácil, había más vías para donar. Eso te quería Y nosotros preguntar, supongo que al principio haya entrado una buena cantidad de dinero, el entusiasmo de la gente, el calor, sí, fue reciente el 11J y ¿qué comenzó a suceder poquito a poco? ¿Mermó o se intensificó? ¿Qué sí, al sucedió? principio fue muchísimo, nosotros nos alegramos muchísimo, estábamos nosotros mismos, por ejemplo, en Villa Clara, nosotros mismos preparábamos los sacos. Nosotros mismos cogíamos el dinero, comprábamos las cosas, comprábamos los sacos, incluso le tirábamos fotos a los sacos para que no hubiera esto de, no, a lo mejor cogieron el dinero y compraron tal cosa. Comprábamos los sacos e incluso hacíamos la lista de lo que costó. Por ejemplo, le tirábamos una foto a 3 manices y un huevo. Y decía, 3 manices por 150 pesos, tanto. Un huevo, tanto. Y aquí está la página, allí si van hacia abajo, Ayuda a los Valientes del 11J, se llama la página, la pueden buscar en Facebook. Pueden ver todas estas publicaciones que hicimos, porque nosotros mismos comprábamos los sacos. Después esto empezó a crecer y nos dimos cuenta de que ya esto no era viable porque eran demasiadas personas las que teníamos en ese momento, estábamos atendiendo muchas personas y empezamos a pasarle el dinero a las tarjetas de las personas, de los familiares, para que ellos mismos se encargaran de comprarle los sacos a los presos políticos. Desgraciadamente esto, como bien ya dijiste, empezó a mermar. La gente empezaron a donar menos dinero. También, Yamil, como bien hemos hablado, también la gente, yo las entiendo por una parte. Muchos familiares
como nosotros, por ejemplo, estábamos gritando, estábamos protestando, estábamos al pie del cañón, como se dice en buen cubano, pero había muchos familiares que no, y no solo que no, sino que muchas veces no agradecían esta ayuda. Es decir, no, por ejemplo, nosotros le pedíamos, mira, vayan a la página, por favor, denle un like, denle un, y ni tan siquiera eso, tenían Ahí miedo a viene eso. realmente un gran dilema. Y es el dilema de la visibilidad. Es decir, ¿dónde están los familiares de esos 1.000 presos? Si existen 1.000 presos, ¿por qué nosotros no estamos viendo 1.000 fotos? ¿Por qué nosotros no estamos Exacto, viendo 1.000 contenidos? Es decir, ¿dónde está el resto? Vemos a Marta Perdomo por un lado, ¿no? Que tiene a su familia, a ujú, Wilber, con su hijo preso, pero ¿dónde está el resto de las personas? Y yo supongo que eso haya sido un poco el factor que la gente decía, bueno, estamos enviando claro, dinero, estamos donando dinero, pero ¿y dónde están las denuncias de esos familiares? Es decir, ¿por qué claro. están callados? Supongo que haya sido parte de eso. Decirte, Yamil, que la gente, porque la gente decía, bueno, nosotros publicábamos, incluso está la tabla de Excel que está pública, toda la contabilidad del grupo está pública. Es decir, no hay manera de robarse nada, no hay manera de meterse un peso en el bolsillo. Paréntesis, quiere decir, perdona que te haya interrumpido, quiere decir que de estos $1.000, una vez que yo te lo envíe a ti, yo voy a poder ver, es decir, la entrada de ese dinero y a quién va ese dinero. Yo lo voy a Exacto, poder sí, ver. exacto. Eh, entonces, Yamil, la gente, como bien tú decías, la gente veía, llegamos entre, tendría que mirar otra vez el grupo, pero hace poco eran como 2 millones de pesos lo que habíamos entregado en total. Y la gente decía, bueno, se han entregado 2 millones de pesos, han ayudado a cientos y cientos de presos, 200, 300 presos. ¿Y dónde están esa gente? ¿Dónde están esa gente que nosotros los apoyamos? ¿Dónde están esa gente que nosotros le estamos quitando un gran peso a su familia para que no tengan que pensar en qué les voy a llevar a ellos? Y por ahí, por estas razones, creo yo que empezó a mermar el proyecto. Y al punto que hoy, Yamil, prácticamente, nosotros estamos casi sin operar porque no tenemos el dinero suficiente para ayudar. Cuando entra un poco de dinero, ayudamos a uno que otro grupo. También otra cosa, hemos le hemos dado prioridad a las personas presas políticas que están en régimen cerrado, porque hay mucha gente que está en campamentos, que ya están, no están libres, por supuesto que no están libres, pero ya están en campamento y van al menos una vez al mes a su casa. Y esto, es decir, están en una situación un poco menos desagradable que los que están en una prisión de régimen cerrado. Más flexible. Entonces, claro, entonces hemos priorizado a estas personas que están en estos regímenes. Y también, Yamil, decirte que mucha gente con esto puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Yo tenía antes una opinión un poco diferente a esto, pero también hemos priorizado a las personas que denuncian, a los familiares de presos políticos que denuncian. ¿Y por qué lo hacemos? Mucha gente podría decir, no, porque ustedes están pagando como que una especie de pago a la gente que denuncia. Y no es así. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo soy familiar de un preso político. Yo estaba en Cuba. Yo tenía toda la presión de la seguridad del Estado. Por suerte, nunca me quitaron el negocio, porque creo que hubiera sido demasiado escándalo para ellos. No lo hicieron. Y a mi papá tampoco lo hicieron. Lo intentaron, nos multaron, pero no nos quitaron el negocio como tal. Y aún así, tú tenías esto y tenías la preocupación de tener a la seguridad del Estado encima de ti, de tener a la seguridad del Estado vigilándote prácticamente las 24 horas, vigilándote cuando llega a ese punto. Muchas veces tú te das cuenta de la vigilancia, pero ellos tienen una vigilancia que si tú no quieres que tú te des cuenta, si ellos no quieren que tú te des cuenta, no te vas a dar cuenta. Hay muchas cosas que pasaron. Por ejemplo, nosotros una vez nos detuvieron porque habíamos impreso unos mensajes que le habían puesto las personas a Andy García en las redes sociales. Y Andy nos dijo, por favor, yo quisiera ver esos mensajes, porque eran mensajes muy bonitos. Andy, te apoyamos, te queremos. Y estos mensajes nosotros los imprimimos con una persona y se los llevamos a Andy en prisión. Se lo pasamos, que nosotros pensábamos que no lo habían visto y al parecer después lo descubrieron. Y bueno, esto trajo como consecuencia que a esta persona que nos había tan siquiera impreso esto, la llevaron a los calabozos de la seguridad del Estado en Villa Clara, simplemente por imprimir algo que él ni vio, porque él ni vio, él le dio clic, eran unos mensajes que él ni leyó,
le dio clic, le dio a imprimir y a ese hombre lo llegaron allí, lo cogieron, lo montaron en un carro y lo llevaron para la seguridad del Estado en Villa Clara, para la unidad de Lupico. Y a mí me decía, no, porque ahora tú embarcaste a esta persona, la embarcaste. Ahora le vamos a quitar el negocio, ahora le vamos a quitar la imprenta, le vamos a quitar todo. Esto es para que tengan una idea de lo que uno tiene. Es decir, no solamente tú tienes que estar La pensando en ti, estrategia de hacerte sino, sentir culpable, exacto, y si no, tienes que estar pensando en qué tú estás haciendo que pueda perjudicar a los demás también. claro, una carga de responsabilidad. Exacto. Porque por suerte al final no le hicieron nada, no le metieron preso, no le descomisaron el negocio, simplemente le dijeron que este tipo de cosas no la podía imprimir, pero es un ejemplo de lo que tiene un familiar y ya no solamente él, sino el círculo alrededor de él. Y por eso nosotros hemos decidido ayudar, priorizar a estas personas que denuncian, pues tienen doble trabajo, diría yo. Tienen el trabajo de tener a la seguridad del Estado, tienen el trabajo de tener a la seguridad del Estado encima de ellos, tienen el trabajo de denunciar y tienen el trabajo, además de todo esto, de trabajar y de llevarle un poco de comida al familiar que tienen preso cada mes. Y por esto es que hemos decidido también priorizar a estas personas que denuncian. No, me imagino que los choques, las decepciones, eh, momentos en que ustedes se han sentido desalentados, porque también es una carrera, es casi un maratón, es una carrera de resistencia. Y estoy seguro que han estado en varias situaciones, por lo que me estás contando, que ha sido decepcionante y desalentador mantener un proyecto como ese. Sí, Yamil, parte del daño que tiene nuestro país, que no es solamente un daño en las calles, no es un daño en la infraestructura del país. Es un daño de ese tipo, pero hay un daño moral, hay un daño mental muy fuerte. Muchas personas, no todas, tengo que decir que hay muchísimos familiares muy agradecidos con nosotros y con todas las personas que donaron, porque al final nosotros simplemente éramos un canal o somos un canal para que llegue este dinero a ellos. Pero Yamil, había muchas personas que se creían con la responsabilidad, con que tú tenías la responsabilidad de mantenerlos, de enviarles ese dinero y que tú La tienes esa obligación. responsabilidad. La obligación, es lo que nos han enseñado, es lo que nos han enseñado. En Cuba que tú tienes, no, yo tengo el derecho a una libreta de abastecimiento, yo tengo el derecho de coger 3 huevitos y 4 libritas de arroz. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Y entonces muchos llegaban como con este tono de exigir, no, y mi dinero, como si fuera su dinero, y mi dinero. Y fueron cosas bien fuertes, fueron cosas bien tristes además, porque muchas veces nos dimos cuenta, esto es otra cosa que hay que decir. Una cosa es la actitud de la persona que está fuera, del familiar que está fuera, eh, que está encargado del preso, y otra cosa es la actitud del preso. Muchas veces nos topamos con el caso de personas de esta manera, que se creían con esta obligación, que tú tenías esta obligación con ellos, y simplemente cuando tú hablabas con el preso, a través de otros presos, porque cuando tú estás en este mundo, empiezas a conocer familiares que te conectan con otro preso y ese preso manda un recado y te llega información de varios Es lugares. otro mundo. Es otro Sí, claro. mundo. Y entonces nos decían, cuando el preso se enteraba, por ejemplo, de algo de esto, decía, no, pero ¿qué cosa es esto? ¿Cómo mi mamá, cómo mi papá, mi tío, mi hermana va a decir eso? ¿Pero qué cosa es eso? Así. Y entonces teníamos que muchas veces tragar en seco y ayudarlo, ayudarlo de esta manera, porque lo otro es que nosotros no podíamos ayudar al preso, a otro preso. Nosotros solamente podemos llevarle el saco a Andy, no le podemos llevar el saco a Pepe ni a Juan, nosotros directamente, porque obviamente no nos permitían. No lo permiten a cualquiera y a nosotros menos que menos nos lo iban a permitir. Y entonces era el único canal de ayudar a esas personas, o es el único canal de ayudar a muchas de esas personas, porque esto es importante que a la gente le quede claro. Mucha gente cree que la misma actitud que toma un familiar fuera es la misma actitud que toma el preso adentro. Hay mucha gente que está dentro de las cárceles de Cuba que está muy firme, que tienen muchísimas convicciones, pero sus familiares tristemente no las tienen.
Bueno, si lo hubiese tenido el familiar, a lo mejor también el familiar estuviese preso porque se hubiese unido con esa persona que salió Claro, el 11J a protestar. Es decir, y no se claro. puede, claro, no se puede juzgar la situación simplemente por los familiares, porque aquí el foco, el centro, es el preso. Y ya que tú, a ver, estamos hablando también de un fenómeno que nosotros llevamos 65 años, primero que todo, 65 años bajo un hostigamiento, bajo la alimentación de una paranoia, de una persecución, de una intimidación Sí, aplastante por parte del régimen. Y eso es una de las cosas que también puede explicar el fenómeno de que existan personas que no estén ni tan siquiera a mover un dedo por el preso. Sea ya un hijo, sea ya un sobrino, un gran amigo que fue, y simplemente lo que hacen es apartarse. Porque en el caso de sí, ustedes, supongo que muchas amistades cercanas que en un momento determinado fueron íntimas, prácticamente, cuando los vieron ustedes con las barbas arder, dieron un paso hacia atrás y se sí. desentendieron de ustedes. Supongo que sea el caso de prácticamente de todos los presos políticos que hay en Cuba. Es como el Muchísima pescado gente, podrido, no te toco porque ya pestas sí, ya. muchísima gente. Incluso a mí con el proyecto nos topamos mucha gente que de la nada nos decían, oye, yo no necesito más ayuda. Personas que tú sabías que sí necesitaban ayuda. Y nos decían, no, 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 a mí no me, yo no necesito más ayuda, yo no. ¿Por qué? También mucha gente nos decía, no, pero ustedes están exponiendo a los familiares porque nosotros publicábamos a quién se le ayudaba. Lo que nosotros estábamos haciendo, te digo estábamos porque ahora ya no lo hacemos mucho, no porque ya no lo estemos haciendo. Nosotros estábamos haciendo lo que ninguna organización estaba haciendo en Cuba en ese momento. Ninguna organización que ayudara a un preso publicaba públicamente a quién se le ayudaba, cuánto dinero se le La ayudaba. Y transparencia. la transparencia que teníamos y además en cada publicación estábamos abiertos cualquier duda, cualquier comentario, por favor escríbanos. Nosotros muchos de los donantes los poníamos en contacto con los familiares. Muchos de los donantes nos decían, oye, yo quiero estar, tenemos muchos grupos de familiares y entonces muchos nos decían, yo quiero tener el número de fulano para asegurarme de que les llegó la ayuda, para asegurarme de que les llegó bien, para asegurarme no solamente porque desconfiaran, sino para asegurarme de, oye, ¿qué compraste con el dinero? ¿Qué pudiste hacer con el dinero? Te mando más, te puedo mandar menos, te puedo mandar más para esto. Y entonces era una total transparencia y esto el régimen le tiene mucho miedo. Le tiene mucho miedo porque le tumbas esta careta de lo que están es lucrando con el dolor, lo que están es lucrando, lo que están escogiéndose el dinero. Al proyecto le dispararon por todos lados. Las páginas de ellos eran diariamente sacaban, por ejemplo, que yo tuviera, si yo me tiraba una foto en Cuba ahora con este reloj, no, este reloj era un Apple Watch último modelo que me costó $900 y me lo compré con, por Con el supuesto, con el dinero de dinero los de... presos, claro. Lo Claro, mismo, pero claro. mira, el ejemplo, está el ejemplo de ustedes y está el ejemplo de Díaz Niurka Salcedo. Porque Díaz Niurka Salcedo recibía medicina, recibía también donaciones y todo ella lo publicaba y lo presentaba y lo utilizaba para ayudar a las personas en Artemisa, en muchísimos lugares, no solamente en Artemisa. El radio de acción de Díaz Niurka era tremendo. Sí, Y claro, eso le chocaba mucho al régimen porque le quitaba el protagonismo de ese protagonismo o ese discurso que ellos siempre han exacto, mantenido de protector, exacto. de caritativo, que todo siempre ha sido una mentira, todo esto ha sido una fachada para encubrir los niveles de corrupción y niveles diabólicos que ellos tienen con la población. Y Exacto. claro, un proyecto como el de ustedes, que tenga toda esa transparencia y que muestre verdaderamente toda la ayuda que está canalizando para el preso político, eso tenía que ser un golpe tremendo para ellos. Por eso el Además, ensañamiento es lo Yamil, único que lo explica. sí, además, Yamil, un proyecto que tiene apoyo internacional. Este proyecto, cuando unos 6 meses después que se creó, 21 organizaciones firmaron un tratado, era como una especie de un comunicado de prensa, exhortando al régimen a que no impidiera el normal desarrollo de este proyecto, a que, a que respetara el derecho que teníamos nosotros de ayudar a esas personas presas políticas. 21 organizaciones internacionales de derechos humanos, es decir, no es un proyecto
que nadie conoce, no es un proyecto, es un proyecto que está validado por organizaciones como Prisoner Defender, como algunas, como muchísimas otras más que ahora no lo tengo a mano, pero muchísimas otras más. Si quieres, después te puedo pasar el link Sí, del. como no. De hecho, a medida que esté pasando esta entrevista, yo voy a ir poniendo fotos de pantalla incluso de la página Excel donde aparecen las cuentas, los números, todo ese tipo de cosas y los enlaces sobre todo del proyecto. En estos momentos, ¿hacia dónde se dirige el proyecto? Es decir, ¿qué piensan ustedes continuar haciendo? O mejor dicho, en estos momentos, ¿qué necesitarían ustedes para mantener revitalizado el proyecto para los presos políticos, para la ayuda de los familiares a los valientes del 11J? Yamil, ahora mismo, es decir, nosotros cuando teníamos este proyecto en Cuba y vimos que iba tan bien, nosotros dijimos, si llega el punto, pudiéramos ayudar no solamente a los presos políticos, pudiéramos ayudar, de hecho, lo hicimos, pero como un apéndice de este proyecto. Nosotros nos donaron mucho dinero cuando nosotros nos decomisaron los teléfonos. El exilio nos donó mucho dinero para comprar teléfonos, no para el proyecto de ayuda a los valientes del 11J. Son cosas distintas. Nos donaron ese dinero para comprar los teléfonos que nos habían decomisado. Pero nos donaron tanto dinero que sobró dinero. Y esto era otra cosa que a ellos les picaba mucho. Nos quitaban un teléfono y a los 3 días teníamos un teléfono nuevo porque la gente nos conocía y nos decía, y también da mucha roña. Yo desde acá ahora me veo como si yo estuviera en Cuba y yo diría, no, es que yo entiendo ahora desde acá por qué la gente lo hacía, porque yo decía, caballero, pero ¿por qué la gente envía tanto dinero para esto? Y es que da mucha rabia que tú seas, como lo era yo, como todavía lo soy, un vejigo prácticamente, como se dice en Cuba, con un teléfono y que con ese teléfono esté denunciando y que además venga un régimen con todo el aparato represivo y te quite lo único que tú tenías Claro, para te decir, cierran una ventana y para el que está afuera, exacto, tú eres la luz, pero ese teléfono es la ventana y si te lo quitan, exacto. dejamos de ver la luz. Exacto. Y entonces, Yamil, nos donaron tanto que nosotros guardamos este dinero y dijimos, bueno, quizás como mismo nos decomisaron el teléfono a nosotros, le van a decomisar teléfono a otros activistas, le van a meter multa a otros activistas. Y pagamos como 3 teléfonos y pagamos unas cuantas multas también con este dinero. Y nosotros pensamos, si el proyecto sigue así, pudiéramos ayudar a los presos políticos y pudiéramos tener un fondo de apoyo a los activistas. Que esto, yo te digo, Yamil, es muy difícil en Cuba. Qué bueno, qué bueno. Oye, perdóname, de verdad, perdóname, pero es que es genial. Disculpa que te interrumpa, sé que estamos cortos de tiempo Sí, porque te sí, tienes que ir pronto. Pero hace poco estaba con un amigo al teléfono y me decía, Yamil, ¿cómo va a surgir oposición en Cuba? Si en este país no tenemos la oposición o los que queremos hacer oposición, no tenemos ni un centavo. Si usted se pasa exacto. prácticamente el día entero persiguiendo un huevo, persiguiendo una libra de arroz, ¿en qué momento usted va a pensar para hacer oposición? Así que es que coincide, vaya, me cayó como un meteorito Exacto. lo que acabas de decir y yo creo que fue una visión correcta. Así que Ya estoy mira, es que completamente de acuerdo. nosotros estuvimos allí y nosotros nos vimos con este apoyo, porque yo sí lo tengo que decir. Cuando nosotros estábamos en Cuba, nosotros problemas económicos, el problema económico era que no encontraban las cosas, pero problemas económicos realmente no tuvimos, porque una, estábamos trabajando y otra, mucha gente siempre nos apoyaba. De hecho, el teléfono mío no nos apoyaba más bien con dinero, pero realmente nos apoyaba mucho con recargas. Con recargas, recargas. A mí me llegaban recargas que yo decía, caballero, pero ¿dónde fue que yo di el número mío? ¿A quién le di yo mi número? Porque mi número no lo daba. Porque yo no quería tampoco, pues sabes, también está este tema de tú eres un mercenario, estás recibiendo dinero, estás recibiendo no sé cuánto y te vamos a procesar por ese delito. Yo no quería recibir, pero la gente te ayudaba. Y yo decía, qué bueno sería si los otros activistas, si todos los otros activistas tuvieran este respaldo detrás de ellos. No es pagar, porque mucha gente confunde esto como que pagar para que tú hagas una acción en Cuba, para que tú hagas una, que es otro método, y yo no estoy ni criticándolo ni apoyándolo, pero esto es otra cosa. Yo lo que digo es que debería de haber, y de hecho hay muchísimo dinero. Las organizaciones que atienden Cuba tienen muchísimo dinero y esto no se hace.
No se No se hace. hace, simplemente no se hace. Y no es mucho dinero, porque no estamos hablando de $1 millón ni de $100,000. En Cuba, tú consigues ahora mismo un teléfono con $100, $150, $200, consigues un teléfono. Y los pocos activistas que aún quedan en Cuba no le van a estar quitando un teléfono todos los días, ni le van a estar poniendo una multa todos los días. Esto no ocurre todos los días. Ocurre una vez al mes, cuando más, 2 veces cada 3 meses, cosas más o menos así. Y sería muy bueno también, como mismo los presos políticos deberían tener un apoyo, al menos de comida, porque al final yo siempre lo decía cuando estaba en Cuba, esos son nuestros soldados. La gente que está presa en Cuba son la esperanza de Cuba. La mayoría de esos muchachos que están presos allí son gente con unos principios y unos valores, pero enormes, y son lo mejor que hay en Cuba, lo mejor que hay en Cuba. Está preso hoy en las cárceles. Y si nosotros no apoyamos a estas personas, si nosotros los dejamos así, a la deriva, no me importa a mí, que resuelva su familia, bueno, su familia no denuncia, que resuelva, eh, ¿qué dirá el de al lado? El vecino de ese preso que dice, este se tiró para la calle, está abandonado ahí. Porque esta es la cuenta que mucha gente, es muy bonito Sí, salir en las redes y decir, sí. tírense para la calle, Famoso vayan un a la día. calle y Famoso, quemen, famoso un quemen día. el Hoy día en la Capitolio. prensa y mañana nos olvidamos de ti. Sí, quemen el Capitolio y tiren a Díaz-Canel por una ventana. Eso es muy rico decirlo y es muy bonito decirlo. Y ojalá ocurriera. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas últimas manifestaciones ocurre lo mismo. Salen las personas, viene la policía, coge a 3, 4, 5, lo ejemplariza con ellos. Después no hay una sociedad, no tenemos una sociedad civil estructurada que diga, bueno, está bien, cogieron presos a 4. Esos 4 son nuestros soldados. Esa gente son nuestras. Esa gente son nuestros soldados, porque esto realmente es una guerra. Es una guerra. Ellos lo han planteado como una guerra. Estas personas no les puede, a sus familiares no tienen que estar pensando en qué yo le voy a llevar a Mengano. No tienen por qué estar, es decir, no es mantener a una persona, pero al menos lo básico, este saco de comida. Y todo esto parte de que si tú me dijeras, bueno, no tenemos dinero, el exilio no tiene dinero, las organizaciones no tienen dinero, pero sí lo tenemos. Simplemente que se utiliza muy mal el dinero. Hay muchísimo dinero mal administrado y muchísimo dinero que va a parar a manos equivocadas también. Pero sería algo genial que cuando alguien cayera preso en Cuba, el vecino que dijera, bueno, coño, cayó preso, qué situación terrible, qué situación mala, pero bueno, al menos hay una sociedad civil, hay personas que lo están ayudando, esa persona no está desamparada. Aquí viene quizás algún tipo de, aquí viene un activista y pregunta cada 15 días cómo está el hombre, cómo está el muchacho, qué le falta, y eso no lo tenemos, no lo tenemos. Hay una frase que se escucha en las calles de Cuba y yo estoy seguro que tú la escuchaste muchas veces. Y ahora que estás hablando de eso, me pongo a pensar y creo que esta frase específicamente deriva de esa situación que tú acabas de decir. Que otros hagan patria. Exacto, Porque que exacto. otros hagan Y patria, a mí me ¿sabes lo por qué? decían, Porque te sientes solo. Esa persona que cogió exacto, a mí golpe, me lo decían, que fue preso, ahora está solo y abandonado. Y la persona, el pueblo, que realmente está mirando el espectáculo, ¿no? De cómo se llevan a patadas a ese hombre para la celda, se queda mirando y dice, mira, al final nadie lo apoyó, nadie lo cuidó, nadie se preocupó. Famoso un día, exacto. noticia en la prensa independiente, lo que sea, pero al día siguiente todo el mundo se olvida de él. Yamil, nosotros también hicimos muchísimo, muchísimo, y hicimos este proyecto, hicimos muchísimas cosas en Cuba, porque no éramos una persona. Si nosotros creo que llegáramos a ser una persona, creo que esa persona estuviera presa. Porque con lo que nosotros hicimos en Cuba, muchísima gente hicieron muchísimo menos. Yo recuerdo el 15 de noviembre, el cartel que nosotros pusimos tenía el tamaño de la casa. Y recuerdo que una persona en Santi Espíritu lo metieron presa, que aún no sé si estará presa, pero recuerdo que le echaron 3 años por poner un cartelito así, Yamil, en el balcón de su casa y no gritar nada. Llegaron, le tocaron la puerta, lo recogieron y le echaron 3 años por eso.